Ayer lo escuchábamos al presidente que decía, mi amigo López Obrador me manda vacunas, mi amigo Xi Jinping. Pareciera de que si no fueran, o sea, si no tuviera estas relaciones de amistad, Argentina no tendría acceso a las vacunas. Y todos los nombres que él da son de, digamos, líderes políticos bastante cuestionables, no solo por su honestidad en el ejercicio de la función pública, sino además porque los modelos de gobierno y de país que tienen van hacia el autoritarismo o directamente el totalitarismo, ¿no? Rusia, China, México, bueno, por supuesto, ¿no? Venezuela, Cuba. Y acá se está hablando, por primera vez en Argentina, de que estamos pagando el costo de un gobierno que en vez de poner en primer lugar la política sanitaria en el eje de la búsqueda de una vacuna efectiva, ya sea generada por el sector público o el sector privado, dentro o fuera de Argentina, sería lo importante, ¿no? Le tiene que interesar a un país y a su gobierno, se dedicó a ponerse a operar dentro de lo que se llama la diplomacia de las vacunas, encabezada por la República Popular China, / el Partido Comunista Chino, que al día de hoy no ha dado respuestas públicas y ni siquiera, digamos, off the record, sobre el origen de este virus. Al día de hoy, teniendo incluso un director general de la Organización Mundial de la Salud, puesto por la República Popular China, no tenemos una respuesta formal y comprobada de si este es un virus realmente natural, si este es un virus sintetizado en un laboratorio, si esto sucedió por orden espontáneo, no sabemos nada. Ahora, hay cosas curiosas que sí van apareciendo y que son motivo suficiente para que, si tuviéramos un gobierno, ¿se entiende lo que digo? Si tuviéramos un gobierno en Argentina, se tendrían que tomar en cuenta. En el año 2019, recordemos que esto comenzó entre fines del 2019 y principios del 2020, alrededor de agosto del 2019, China misteriosamente empezó a destinar, dentro de sus planes, ¿no?, de priorización de recursos económicos, un 300% más a la producción de vacunas de todo tipo, cuyos derechos de propiedad intelectual monopoliza como Estado. 300% más de recursos económicos destinados a la investigación de vacunas en agosto del 2019. Cosa rara, yo no sé, ¿se esperaría algo, China? Y uno encuentra que en septiembre del 2019, el general Chen Wei, que es uno de los principales líderes de la Comisión Militar Central del Partido Comunista Chino, y que digamos, maneja el área de emergencias críticas, pasa un 4 de copas del régimen chino, dijo así porque no tenía nada que decir a la prensa internacional, y voy a citar textual: el éxito en pruebas clínicas de fórmulas de las que tenemos los derechos de propiedad intelectual encarna el progreso de nuestro país en ciencia y tecnología y encarna la imagen y responsabilidad de China como gran potencia y sobre todo su contribución a la humanidad en materia de vacunas. Pero qué cosa, mira que tenía tantos temas para hablar en septiembre del 2019 y este señor se le ocurrió como adelantarse un poquitito. Dicho esto, imagínense, Argentina decidió alinearse a esto. ¿Por qué? Porque, claro, no tenemos gobierno, no sabemos quién es efectivamente el presidente, tenemos a un deforestado mental, a un oligofrénico, a un trepador de la peor calaña y además un ignorante absoluto en materia de política exterior y estrategia de todo tipo como canciller, un tipo que además es el responsable que en Argentina ingresara la fiebre aftosa cuando fue secretario de Agricultura, con otro, ¿no?, presidente que se llama Felipe Solá, cuando tenemos funcionarios de segunda y tercera línea negociando, ¿no?, cada uno por su lado, el ingreso de vacunas. Una señora Nicolini, un gusto, nunca supe de usted, es la encargada de negociar que entren las vacunas Sputnik y las de Oxford AstraZeneca. El señor Sabino Vaca Narvaja, embajador de facto, porque ni siquiera es embajador, de Argentina en China, negociando él por encima de
el entonces ministro de Salud y la actual ministra de Salud y todos los funcionarios responsables del tema, el ingreso de la Sinovac, la Sinopharm. Otros funcionarios que ni siquiera sabemos los nombres dicen que van a México, que van a Cuba, que golpean la embajada norteamericana para ver si quedó un resto y que ingresen esas vacunas. Y claro, uno se queda con el corto plazo, con lo que la coyuntura, con lo que está pasando en el momento, y no entiende que esto está enmarcado dentro de un alineamiento geopolítico desastroso para los intereses argentinos. Así que no es solamente un grupo de chorros, de maleantes, de fascinerosos, de forajidos, de bandoleros, plebiscitados, quiere decir, votados por casi la mitad del electorado argentino, que decía o entendió que con el cemento no se come, ni se educa, ni se, ¿no? Y volvió a elegir a los que durante 12 años nos mostraron que no tenían otro interés más que tomar el poder, retenerlo, multiplicarlo, y además para asegurarles dos cosas: impunidad frente a su responsabilidad jurídica en los enormes actos de corrupción que cometieron, y por otro lado, hacerse ricos, multimillonarios, ellos y sus amigos. Dicho esto, paso al segundo punto, que tiene que ver con lo más peligroso que haber cometido este error garrafal en materia geopolítica de alinearse a la diplomacia de vacunas del Partido Comunista Chino, que es el aprovechar una situación de emergencia pandémica como la que estamos viviendo para encima utilizar los resortes de la democracia y de la república para atentar contra ella. ¿En qué sentido? Quisieron ir contra la propiedad privada, poniendo el ejemplo de Vicentín, ¿no? Por este vamos, la principal caja generadora de divisas de exportación, Vicentín. No pudieron, la movilización del pueblo santavecino y de muchas grandes ciudades y áreas del campo en Argentina lo impidió, por suerte. Después van por la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal. Quieren dominar al jefe de los fiscales y a los fiscales federales y a todos los funcionarios competentes para transformarlo en un comisariato político dedicado a la persecución, incluso ya no de extraños y ajenos, sino hasta de los propios, para que no se animen a irse. Porque vieron que cuando el barco se hunde, las primeras que huyen son las ratas. Entonces ya les están avisando, guarda, que no vamos a ir solamente por los macristas, los liberales, los independientes, los periodistas, sino que también vamos a armar un ministerio público fiscal para perseguir a los propios que nos quieran traicionar. Por eso ponen a un energúmeno, y busquen la definición de la Real, ¿no?, Academia Española, energúmeno, como el, no sé cómo llama, qué adjetivo ponerle antes, Tailiade, un agente de inteligencia plebiscitado con un cargo de diputado, orquestar todo esto con otro grupo de monstruos repugnantes que ya los conocemos, que no los quiero repetir porque mi hígado va a rotar como un coinor. Álvaro, Ahora, te hago una. esto, No, perdón, termino el último. Esto lo entendemos todo. Ahora, a mí me preocupa algo, y tiene que ver con los sectores que tienen que accionar como balance, crear equilibrio, ser el contrapoder, la oposición en todas sus formas, la política, la periodística, la sociedad civil, pero le voy a echar las tintas puntualmente a una, que es la política, y es la que tiene representación institucional, con la mayoría de las bancas en el Congreso en manos de la oposición, con la mayoría de las gobernaciones en manos de la oposición y de las intendencias, que tiene un nombre, y se llama Juntos por el Cambio, o el ex Cambiemos. Y yo quiero darles un aviso, porque hay que hacerse cargo de lo que uno viene haciendo, y si bien uno sostiene posiciones, uno entiende que las coyunturas pueden hacerlo, ¿no?,
por alerta, cambiar. Uno está a favor de la unidad republicana. Uno está a favor de la construcción de un polo opositor que gane las elecciones en el 2021. Uno está a favor de ser bisagra y comerse los cascotazos como el señor que está acá conmigo, Emanuel Danan, que hace meses venimos instalando este tema y ahora de repente, porque algunos se avivaron por situaciones muy complejas que están viviendo la necesidad de la construcción de una gran mega interna y de un programa económico político común, uno está a favor de hacer respetar ese 40-41% de electores y no soslayarlo y hacer valer ese capital humano impresionante que tiene la centroderecha liberal, con todos los economistas, politólogos que ya conocemos, desde Javier Milei a tantos otros. Pero le quiero decir algo a Juntos por el Cambio. Uno está a favor de todo eso. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a dejar llevar de las narices por la excusita de, y muchachos, para ganarle no queda otra, tienen que venir con nosotros. Entonces, si nos mandamos cagadas, si somos funcionales de alguna manera al kirchnerismo, si, bueno, no nos queda otra que plegarnos como patitos en fila a lo que impone el gobierno nacional, y después, bueno, en julio, agosto, septiembre, octubre nos olvidamos y estamos todos... No, señores, no, señores. No voy a ser funcional a eso. Esto que acaban de hacer todos los gobernadores de la oposición y la gran mayoría de los intendentes es la primera que les perdono en lo personal, y creo que somos muchos, y no creo que haya una segunda. Porque es tan grave lo que hicieron, es tan pernicioso el paso en falso que dieron, que les doy un aviso. De la misma manera que sostengo esta necesidad de unidad, le voy a pedir a todos los liderazgos emergentes, políticos, mediáticos, de la sociedad civil, que producto de esta pandemia han tomado relevancia, y no solamente mediática, sino también posible representación por medio de los votos, que todos le empecemos a avisar a Juntos por el Cambio que nosotros sumamos. Nosotros no le retenemos votos, le sumamos. Ustedes nos necesitan a nosotros. Ustedes necesitan construir con lo que representamos. Y nosotros representamos algo que es bien clarito: la defensa irrestricta del sistema republicano, democrático, de la Constitución, de los códigos de fondo y de las leyes que de ellos derivan. Y no hay lugar para permitir la suma del poder público con esta ley absolutamente aberrante que quiere aprobar de no puede haber 24 estrategias distintas de manejo de la pandemia, acá la tengo que manejar yo porque me creo que soy la versión Manaos de Rosas. Y porque no puede haber lugar siquiera para que este grupo de analfabetos políticos, éticos y morales tengan la posibilidad de dictarle, imagínense, ya lo hacen sin poderes delegados, con un 2% más de poderes de los que tienen. Entonces, sepan que vamos a colaborar en la construcción de ese instrumento político para ponerle un final a esto, pero nosotros no somos idiotas útiles. No somos funcionales a una estrategia de derrota honrosa, como algunos dirigentes de la oposición ya están empezando a instalar. A nosotros no nos interesa construir pisos electorales para ver con qué negociamos en el 2023. Entonces, guarda, porque va a llegar una situación en la que van a tener que sostener ese 41% que dicen tener, pero nosotros vamos a construir quizás un 20 o un 30% que va a representar a los que se están hartando, ya no de un oficialismo que va camino a una dictadura totalitaria, sino una oposición que está empezando a perder la brújula, producto de una interna entre palomas y halcones, pero donde todos se terminan transformando en avestruces porque terminan escondiendo la cabeza cuando la tienen que estar mostrando de frente a la sociedad. Y acá no hay más lugar para titubeos.
No hay más lugar para titubeos. Yo no soy infectólogo, yo no soy economista, pero todos los que estamos acá tenemos sentido común. Han fracasado. Todo lo que han implementado fracasó. Sanitaria, económica y socialmente. Nos están llevando a una implosión y un cataclismo humanitario. Más que la propia pandemia. Dicho esto, les agradezco el tiempo. Espero que reaccionen.